Bienvenidos amigos de Cuaderno Borrador La Mula a otra videoentrevista. Esta vez estamos con Ricardo Malca, lo hemos tenido en el Morning Coffee. Hemos hablado un montón de las tres noticias más importantes. Para mí era la economía china, que impulsó como un cohete al precio del cobre, lo cual es buena noticia para la economía peruana, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de minería que tenemos, así que es un buen momento para nosotros. La segunda noticia era que Miami está buscando ser el nuevo Silicon Valley y el alcalde Moscasa ha dicho, señores, vengan acá porque la gente está saliendo de California, así que vénganse acá y hagamos algo simpático acá. Es muy buena noticia para Miami y buena noticia para aquellos que buscan la tecnología. Así Florida se convierte en un lugar muy importante para lo que es tema de servicios, porque recuerden que es un hub de turismo. Y en la tercera noticia que ya conversamos en la mañana fue las correcciones del mercado bursátil que se han dado durante esta semana, justo también cuando han salido las cifras oficiales del PBI gringo. Este PBI gringo significa que ha crecido en casi 4.1% en el último trimestre del 2020, algo que nadie, creo que ni los mismos gringos esperaban. Recuerden que hoy día es viernes informal, vamos a cambiar un poquito de dinámica, estamos en la casa, no importa, pero somos informales, así que estoy con mi polito de Harry Potter y la marca oscura. Y tenemos a Ricardo Malca. Ricardo no está en el Perú. Ricardo se está presentando para congresista de la República para los peruanos en el exterior. Es primera vez que ellos van a elegir a un representante. Ojalá que les vaya mejor que a nosotros los de Lima y que Dios los ayude en la elección. Ricardo va por Somos Perú, número 1. Así que, Ricardo, ¿cómo estás? ¿Cuál fue una noticia adicional que tú hayas visto? ¿Coincides conmigo que estas noticias son importantes? Gracias por venir a Cuaderno Borrador. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias por invitarme a tu programa. Veo que es un programa que trata temas muy interesantes, muy útiles y muy de actualidad. Y sobre las noticias que has comentado, pues me sumo a ellas. Creo que es importante conocer esto porque detrás de esas noticias está la importancia que se le da al conocimiento. Ya no solamente se compite entre países por tener a las mejores mentes, a las personas más talentosas, sino también dentro de los mismos países. Las ciudades, los estados compiten adentro entre sí para tener en sus espacios geográficos a los mejores talentos, ¿no es cierto? Y creo que esa es una lección importante que aprender porque en el Perú tenemos un talento muy importante, no solamente dentro del Perú, sino también fuera. Y me voy a referir a este caso a los que están fuera. Yo postulo al Congreso por los peruanos del exterior, por los peruanos que residen en el exterior. Es primera vez que por primera vez votar, ¿no? Por ustedes. Sí, ajá, es primera vez que van a elegir a dos congresistas que los representen en el Congreso de la República. Yo tengo muchos años viviendo fuera y he conocido mucha gente, y en este caso puntual, científicos, que están haciendo grandes aportes en sus lugares de residencia, en sus nuevas casas, en sus nuevos países de acogida. Y creo que un denominador común que tenemos todos los peruanos que vivimos fuera es que queremos mucho al Perú. Y ese cariño se traduce en muchas veces un deseo de querer ayudar al Perú de diferentes maneras. Y los científicos pueden ayudar al Perú con su conocimiento, de manera que podemos ver maneras creativas de contar con ese talento, ya sea a través de contrataciones, a través de posibilidades de retorno con algunas facilidades, pero creo que es un talento que podemos aprovechar. No necesariamente todas las personas que están fuera quieren regresar, ojo. Sin embargo, desde afuera pueden contribuir sin ninguna duda. Creo que además, la comunidad científica peruana en el exterior está organizada. Por ejemplo, en el caso de Europa, existe un grupo que se llama Sinapsis, que se reúne cada año. Son científicos peruanos residentes en Europa que se reúnen para compartir sus experiencias, sus áreas de investigación, sus nuevos aportes a la ciencia y al final evaluar si es que hay posibilidades que estos aportes puedan contribuir de alguna manera al Perú. De manera que la misma comunidad peruana en el exterior, en este caso científica, ya está organizada y eso facilitaría mucho el trabajo, ¿no? La comunidad peruana en el exterior está muy organizada porque hace mucho tiempo, como comentábamos hace un rato, yo tengo más de 40 años y muchos de mis compañeros de universidad se fueron del país. Muchos de mis compañeros de colegio se fueron del país y creo que fue el caso de muchas familias que sus familiares se fueron del país. Ahora ya no pasa eso tanto, pero sí ya son comunidades arraigadas, que ya tienen vínculos, ya es una comunidad madura de peruanos en el exterior. ¿Cuántos peruanos van a votar en estas elecciones y cómo va a ser ahora con el COVID? Y es una buena pregunta. En el exterior viven alrededor de 3 millones de peruanos. De esos 3 millones, cerca de 1 millón de peruanos pueden votar efectivamente. Votan aquellos que tienen su DNI con dirección del exterior. Quiere decir
que hay un grupo de peruanos que viviendo en el exterior no votan o porque no tienen la edad o porque no tienen el DNI actualizado, ¿no? De este millón... Su estatus legal en ese país. O sea, podría ser un ilegal, pero tiene ese DNI Correcto. peruano con... Pero por supuesto, la condición migratoria no afecta en ningún sentido en cuanto al derecho al voto de la persona. La persona puede votar sin importar su calidad migratoria en el país en el que está, ¿no? Y eso también Sin embargo, significa que si no votas, ¿te cae tu multaza? mira, en el caso de peruanos del exterior no hay multa. Puede sonar a que el voto es voluntario, pero es obligatorio, sí es obligatorio, pero no hay multa. Por eso puede aparecer como voluntario, pero en realidad sí es obligatorio, solo que con el detalle de que si uno no vota, pues no hay multa, ¿no? Ahora, hay una explicación a esto, y es que en el Perú, los peruanos que van a votar tienen relativamente algo en el exterior. El exterior es lo inverso. Lo que pasa muchas veces es que los peruanos viven a muchas horas de su lugar de votación. Y al estar a muchas horas de su lugar de votación se les dificulta el desplazamiento. El desplazamiento, por eso lo hacen. Correcto. Tú me decías que, por ejemplo, me dabas el caso de una tía tuya que para llegar de su casa hasta el lugar de votación que le tocaría, ¿son 10 horas o estoy exagerando? Mira, es más, yo viví en los Estados Unidos cerca de 5 años. Una tía mía migró hace muchos años, vive allá, y yo la fui a visitar en algún momento para pasar la Navidad con ella, y tuve que manejar 14 horas para llegar a su casa. 14 horas. Y ella estaba dentro de la jurisdicción de Washington, D.C. Lo que quiere decir que si ella hubiese querido ir a votar en una elección, hubiese tenido que manejar 14 horas de ida y otras 14 de vuelta. Esas son las distancias que en muchos casos hay en el exterior. Por eso es muy importante que para los peruanos del exterior se implemente el voto postal. El voto postal ya es legal. La ley orgánica de elecciones ya contempla para los peruanos que viven en el exterior el derecho al voto postal. Lo que debe ocurrir ahora es que la OMPE lo reglamente. Entonces, como un aporte de buenas, enviarles un proyecto de reglamento para que ellos lo consideren y puedan tomarlo en cuenta en el proceso de regular cómo van a ser las votaciones por vía postal del exterior. Este es un envío de documento que Somos Perú va a hacer pronto, en los próximos días, y que, como te digo, se hace con buena fe y la OMPE lo evaluará, le cambiará cosas, lo chequeará. Pero recientemente, ¿no es cierto? Cuando Biden le ganó a Trump, ¿no? Y no hubo ningún problema, ¿no? Es más, creo que ayudó al conteo de votos porque ya esta información ya iba llegando y fue un poco más fluido, si mal no me equivoco. Sí, millones de personas han hecho uso de su derecho al voto postal en los Estados Unidos, pero sin ir muy lejos. El Ecuador acaba de tener elecciones hace pocos días y también en algunas ciudades del exterior en el Ecuador se implementó el voto postal. En Canadá ocurrió que los ecuatorianos pudieron hacer uso de su derecho al voto postal. Es un tema que puede darse en los países donde el sistema postal es seguro y eficiente. Uh-huh. Una de tus propuestas es el Fondo Social para Peruanos en el Exterior. ¿De qué trata y si esto significa dinero de mis pocos impuestos que van a ingresar este año? Sí, mira, en muchos casos los peruanos en el exterior son exitosos, algunos otros la siguen luchando, pero hay un pequeño grupo que finalmente no les fue bien y que necesitan algún tipo de asistencia, ¿no es cierto? Entonces se trata de regular esta asistencia para poder hacerla y darla de manera ordenada. Me refiero puntualmente a las personas que, por ejemplo, perdieron un trabajo y por razones de una emergencia necesitan regresar al Perú y no tienen los recursos y no pueden conseguir los recursos para poder retornar, entonces podría el Estado darles una mano, ¿no? Esto se justifica porque los peruanos cada año envían más de 3.000 millones de dólares en remesas al Perú que se usan para comprar bienes y servicios que pagan impuestos, de manera tal que una parte de estas remesas queda como impuestos dentro de las arcas del Estado, ¿no? Pero además de poder dar asistencia a los peruanos que caen en desgracia, hay un caso que no es menor, y es el caso de algunas mujeres que se casan con alguna persona extranjera y se van a vivir al exterior y resultan siendo víctimas de abuso físico, abuso psicológico, y al estar en el exterior, en una nueva realidad, con nueva familia y nuevas amistades, no les es fácil salir de ese entorno de donde son víctimas de abuso. Por lo tanto, este fondo podría servir también para financiar residencias temporales.
de manera que esta persona pueda salir de inmediato del entorno donde está siendo víctima de abuso y hasta que pueda regularizar su situación, ya sea regresar al Perú, si así lo desea, o rehacer su vida en el lugar de residencia donde ya está. Lo Y que también, no es sí, pedir más dinero, sino como focalizar bien el dinero que este fondo, existe ya un fondo humanitario. Entonces, la idea es regularlo, convertir este fondo humanitario en un fondo social que esté regulado y seguramente si el Ejecutivo al momento de poder ejecutar esta norma va a requerir de más recursos, pues lo tendrá que incluir en los presupuestos anuales que se presenten al Congreso para que el Congreso los pueda aprobar, ¿no? Porque también si no lo tenemos regulado, ¿cómo fiscalizamos que esté bien utilizado, ¿no? O sea, también es bueno por ese lado, ¿no? Si no está claro cómo se usa o por qué motivo se usa, ya sabemos lo que pasa, ¿no? Con nuestros impuestos. Ahora, sí hay asistencias que se dan. Yo creo que es mezquino no reconocer un buen trabajo que se hace respecto de las asistencias, que yo te he mencionado un par de casos, pero hay asistencias muy delicadas también que ya se hacen, por ejemplo, llevarles kits básicos de limpieza a ciudadanos peruanos que están presos en algún país, y, en fin, repatriación de personas que pierden la vida, ¿no? Y se les da cierta asistencia para que los cuerpos puedan regresar al Perú en caso no tengan forma de hacerlo. Hay una ayuda importante que se hace, pero creo que con el justificante que los peruanos envían esta cantidad de remesas podría regularse para que luego el Ejecutivo lo pueda ejecutar de una manera más amplia y en ese contexto, pues tocaría que le pidan al Congreso la aprobación de una cantidad de recursos más importante para hacer ese trabajo de manera más amplia, ¿no? ¿Y de dónde el dinero? Porque estamos ahorcados, ¿no? Nos hemos Sí. endeudado por 100 años. ¿De dónde? Mira, nuevamente, el justificante son las remesas que envían los peruanos. Es decir, creo que los peruanos que viven en el exterior tienen el derecho de recibir algo a cambio, ¿no? ¿Esas Los remesas peruanos, pagan impuestos? las remesas se usan para comprar bienes y servicios que pagan impuestos, ¿no? Ahora, se le puede dar un valor agregado adicional. Creo que una de las cosas que yo he aprendido estando en el exterior, dentro de tantas realidades que viven nuestros compatriotas fuera, es la existencia de un potencial gigantesco en el ámbito económico que tienen los peruanos del exterior. Porque el peruano del exterior conoce el Perú, su realidad, sus mercados, su potencial, y también conoce su nueva realidad en el exterior, su realidad, su mercado, su potencial. Entonces, ese conocimiento de las dos realidades le permite generar negocios con el Perú en comercio exterior, en marcas, franquicias, y en una serie de temas que puede beneficiarlos directamente a ellos y también al Perú, porque se trata de negocios con el Perú. Y te doy una cifra, mira, si solamente el 5% de esos 3 millones de peruanos que viven en el exterior logra hacer negocios con el Perú, por una cifra anual de 1.000 soles, ¿no? 1.000 soles al año, estaríamos generando 150 millones de soles de riqueza nueva cada año para beneficio de los peruanos del exterior y también del Perú. Hace un momento conversamos de la asistencia. La asistencia es importante, pero la asistencia no te resuelve un problema de largo plazo. La asistencia es para atender crisis en el muy corto plazo. En el largo plazo necesitamos generar riqueza y hay que dar las condiciones y hay que dar las condiciones para que esta riqueza la puedan generar los mismos peruanos en el exterior, que son full chamba, como se dice, y son muy creativos además. Lo hace el Ejecutivo. ¿Tú qué harías desde el Legislativo para incentivar? ¿Qué propuesta legislativa tú presentarías para que esto se pueda dar? Mira, es muy claro. Lo primero que tiene que hacer un peruano para emprender desde el exterior es tener una empresa en el Perú. Y en este momento, si un peruano desde el exterior quiere abrir una empresa en el Perú, tiene que o entregarle un poder a un tercero con todos los riesgos que eso significa, o viajar al Perú con todos los costos que eso significa. Si nosotros hacemos una modificación pequeña a la ley de sociedades y también a la ley orgánica que regula nuestros registros públicos, entonces vamos a permitir, la idea es que los peruanos desde el exterior puedan abrir empresas de manera virtual y también gestionarlas en cuanto a sus trámites con el Estado de manera virtual. Eso ya se hace en otros países y tal vez el principal limitante que nosotros hemos tenido en el pasado era el registro de identidad. Porque finalmente yo no sé quién está al otro lado viendo una empresa. Necesito tener certeza de quién es esa persona. Digital, que ahora ya Renier tiene una base de datos. Exactamente. Y así es. Puede llegar a eso, ¿no? Así es. Entonces, los sistemas de registro de identidad ya los tenemos, ¿no? Entonces, ahora tenemos que crear el marco legal para que los peruanos del exterior puedan hacer uso de ese registro de identidad también
para poder abrir empresas del exterior y hacer sus trámites con el Estado. Porque la tecnología ha avanzado, ¿no? Hace 10 años uno decía, pucha, me sacan mis datos y me crean, pero ahora con el blockchain es mucho más difícil y bueno, hacia eso van también instituciones como RENIEC, ¿no? Que es uno de los líderes en esto, ya está con el DNI digital, así que es un paso natural ir para allá. Ahora, ¿cómo supervisar este fondo social? Es una de mis preocupaciones porque, claro, uno escucha acá un programa social y dice, qué bien, pero va a venir la cuchipanda de alguien, va a haber filtración, alguien se va a ganar con alguito, y estamos en nuestro territorio. ¿Cómo poder supervisar esto, este fondo social? Mira, en realidad es sencillo porque es algo que ya existe. Existe algo que se llama el fondo humanitario. La idea es convertir ese fondo humanitario, que es para casos de una emergencia extrema, digamos, en un fondo social que permita atender emergencias, sí, importantes, como las que te he mencionado, pero en un espectro un poco más amplio, ¿no es cierto? Entonces no estamos inventando la pólvora, estamos fortaleciendo algo que ya existe, con los mecanismos de fiscalización que ya existen y con los mecanismos de supervisión y ejecución que ya existen, ¿no es cierto? Que además son muy eficientes en cuanto a rendición de cuentas y a su uso. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias por la entrevista. Recuerden, amigos de Cuaderno Borrado, los congresistas no tienen iniciativa de gasto, pero sí pueden cambiar leyes para hacer más efectivo lo que ya tenemos. Tenemos acá, Ricardo, con dos opciones que me parecieron bien simpáticas. Uno, mejorar el tema de la identidad digital para la gente afuera, y la segunda, como ponerle nombre y apellido a la ayuda humanitaria y tener un fondo social para peruanos en el exterior. Ricardo, sí te pido, por favor. Ahora, por favor, si entras, por favor, no pierdas nuestra confianza, porque ya los que estamos al otro lado ya no podemos, ya no podemos. Mira, en el tema de identidad digital hay un valor agregado adicional, porque los ciudadanos tienen iniciativa legislativa, ¿no es cierto? Si llegan a recaudar una cantidad determinada de firmas, pueden presentar una iniciativa legislativa, pero en este momento las firmas se deben recoger por planillones. Si se abre esa opción también, para poder firmar digitalmente y poder registrarse digitalmente en cualquier iniciativa ciudadana, legislativa, pues para ese caso también se puede usar. Y en el caso de los vínculos económicos de los que estamos hablando para que se puedan crear empresas, hay un valor agregado importante que se puede dar a las remesas, porque el peruano que está en el exterior y que abre una empresa en el Perú de manera virtual es dueño de esa empresa, y si la persona que recibe su remesa es trabajador de esa empresa que ya abrió, entonces la remesa se puede convertir en su salario y esa persona pasa a ser un trabajador formal, sujeto de crédito, con acceso a la seguridad social y a la jubilación. Son algunos beneficios adicionales que sí se pueden hacer desde el Congreso. Y es una formalidad. Se trata de generar los contextos para que esto ocurra, ¿no? Sí. Y en esos contextos es el mismo peruano el que después le va a dar contenido. Yo estoy seguro que si se les da la oportunidad, en pocos meses vamos a tener una cantidad importantísima de peruanos generando millones en beneficio de ellos, pero también del Perú. Ojalá, Ricardo, porque la verdad que las cosas están bien complicadas por acá, así que si desde afuera nos dan una ayudita para que esta máquina llamada economía vuelva a dar vueltas, bienvenido. Muchas gracias, Ricardo. Antes que me vaya, una pregunta. El número 1 de Lima es Martín Vizcarra, ¿lo conoces? Virtualmente, personalmente no, pero virtualmente sí, yo vivo fuera, vivo en el exterior. Entonces sí hemos tenido reuniones de todos los candidatos al Congreso, reuniones de coordinación donde se hablan de temas propios de la campaña y de manera virtual he podido conocer. Y bueno, ya que lo mencionas, creo que es importante, si bien es cierto, hay cosas que en este momento nosotros estamos viendo donde hay perjudicados o personas que claramente se les intenta perjudicar, creo que es válido preguntarnos, ¿y quién gana con todo esto? ¿No? Con todo esto que está ocurriendo y que estamos viendo, porque ocurren muchas cosas, pero vemos algunas, ¿no es cierto? Entonces creo que es válido preguntarse quién está ganando, quién se está beneficiando con todo esto, porque yo me sumo, además, a los peruanos que, ¿sabes? Una cosa, ya estamos hartos de estar navegando de crisis en crisis, en crisis, en crisis, y este 11 de abril nosotros vamos a elegir 130 congresistas, y creo que es importante en este momento usar nuestro tiempo para reflexionar acerca de a quién le vamos a dar el voto. Porque algunos, 130 personas van a salir elegidas congresistas, 2 de los cuales van a representar a los peruanos del exterior. De manera que... Está renegando diciendo, este es el peor congreso de la historia del Perú, ¿no? Todos los años. Así es. Porque finalmente son ciudadanos que nosotros elegimos, ¿no? Entonces, creo que ahora lo que nos toca es pensar bien a quién le vamos a dar nuestro voto, pensar bien
que la persona a la que le vamos a dar nuestro voto nos va a representar, y a las personas que salgan elegidas les corresponde devolverle la esperanza a la gente y demostrarle que desde la política sí se pueden hacer cosas buenas. Urgentemente. Urgentemente. La democracia ya no da más, estamos jalados, como te decía antes, somos un país adolorido, herido, traicionado, y bueno, depende de ustedes, porque la verdad que los emprendedores están que no saben qué hacer, entre que entramos y salimos de cuarentena, y entre que entramos y salimos de crisis política, Dios mío, ¿cómo se puede invertir acá? ¿No? Y además es importante para elegir bien, ver pues si las propuestas que hacen los candidatos son viables o no, porque de repente algún candidato ofrece algo porque es popular, pero de repente aquello no se puede hacer en el Congreso, y yo creo que eso es importante también tenerlo en cuenta al momento de decidir a quién le vamos a dar nuestro voto, ¿no? Todas las propuestas populistas que hemos renegado todo este año, ¿no? Una, así es. Prácticamente hemos tenido, no vamos a pagar luz, agua, teléfono, las tarifas las tasas de interés casi van a ser gratis, te van a regalar dinero, no importa que se vaya tu FP, tu pensión, ya verás qué haces cuando estás viejito. Yo entiendo que este momento de crisis y que el dinero hoy es más valioso que el mañana, pero también hay que pensar qué es lo que va a pasar y qué país están heredando nuestros hijos, porque así es. eso hace las estructuras para adelante, ¿no? Exactamente, genera los contextos, así es, exactamente. Y por eso pues elijamos a personas preparadas, elijamos a personas profesionales, a personas que tengan las ideas claras, que sepan qué es lo que van a hacer, con una preparación importante, a profesionales. A los que nos están viendo del exterior, los invito a visitar mi página web, ricardomalca.com, y a los que nos están viendo de Lima, los invito también a visitar esa página y a comentarles a sus familiares, a sus seres queridos desde el exterior, que visiten la página para que conozcan mis propuestas, y si tienen interés me puedan conocer un poco más. Es ricardomalca.com. Ahí lo van a encontrar, ricardomalca.com, ahí encontré sus propuestas y van a poder despulgar, por favor, conscientes, una vez que elijan su congresista, síganlo, estoquéenlo, porque literalmente el voto es una delegación de tu autoridad. Exacto, entonces, así sonará feo, pero nosotros les pagamos los sueldos, entonces tú cuando pagas un sueldo tienes que estar chequeando que sea lo que tú has hecho, o dejas ahí tirado el dinero. ¿Te sueldo la plata? Así sí, pues dámela a mí. No lo hagas, por favor, no lo hagas. Sí, chequee. Y bueno, Ricardo, suerte, y de verdad que en el Congreso, por favor, no nos defrauden, porque ya no vamos a más, ya estamos así, ya pegados en el techo, ya. Sí, ¿qué más nos puede pasar en nuestro bicentenario? No tengo idea, toco madera mejor, porque después Lima se mueve y ya, el ataque. Amigo con ahorrador, cuídense, mantengan distancia social, usen mascarilla, y si quieren que sus negocios florezcan, recuerden, extiendan esto a más personas, porque si nos volvemos a enfermar y la curva sigue subiendo, nos encierran a todos y todo se va a la micha. Así que, por favor, si quieren su negocio, si necesitan dinero, por amor de Dios, cuídense ustedes, que es también cuidar su negocio. A ver si así nos entendemos, parece que con el cuida al prójimo no importa. Ya, cuídense, un beso y nos vemos. Gracias, Ricardo, suerte en el Congreso, ya sabes, ¿eh? Vamos terminando. Muchas gracias. Y a los peruanos del exterior, a marcar el corazón de Somos Perú y escribir el número 1. Exacto. Cuídense. Bye, bye.